se ha recibido un proyecto iniciado en moción de varios diputados que establece la obligación de incluir metas sobre reducción de emisiones de gas metano en las contribuciones determinadas a nivel nacional que el país debe presentar periódicamente en virtud del Acuerdo de París. Un oficio del secretario de la Cámara, mediante el cual comunica que la Comisión de Medio Ambiente que en la Comisión de Medio Ambiente el diputado Tomás de Rementería reemplazará en forma permanente al diputado Daniel Manuchetti. Un oficio de la Cámara, mediante el cual comunica que la Comisión de Medio Ambiente que se accedió a la solicitud del diputado Maya y se acordó remitir el proyecto en virtud del número 2 del inciso cuarto del artículo 112 del reglamento de la corporación a un proyecto. Un oficio de la Presidencia de la República mediante el cual responde a uno de la Comisión sobre instruir a los ministros competentes que evalúen y gestionen la compra del fondo Ramuncho, ubicado dentro del Santuario de la Naturaleza Península de Hualpén. En virtud de que la materia planteada es competencia del Ministerio de Medio Ambiente, de Bienes Nacionales, de la Delegación Regional del Biobío, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Ciencias y del Ministerio de Cultura, se ha remitido la solicitud de evaluación a dichas entidades para que se encuentren en conocimiento de su contenido. Un oficio de la directora ejecutiva de CONAF, mediante el cual responde uno de la comisión en relación a planes de contingencia y medidas adoptadas para la reposición efectiva de la señalética de los senderos al interior de áreas silvestres protegidas, parques y santuarios. Una propuesta de invitados de la diputada Viviana Delgado para exponer sobre el boletín 15791-12 que modifica la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente en materia de responsabilidad por daño ambiental. Otra propuesta de invitados del Ministerio de Medio Ambiente para exponer sobre el boletín 16204 que modifica la Ley 20.600 que crea los tribunales ambientales en materia de procedencia del recurso de apelación y casación en los casos que indica. Una solicitud del diputado Rey a fin de invitar al directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades cuando se ponga en tabla la ley miscelánea. Eso es todo. Secretaria, respecto del punto 1, hoy día en la mañana, cuando se dio cuenta de este proyecto, se solicitó por parte de un diputado que esto fuese a la Comisión de Agricultura y entiendo que eso fue aprobado. Así que eso habríamos que preguntarlo para no tener doble tramitación. El número 1. No, el 1 es el de obligación de metas de reducción de metano emisiones. El proyecto del número 1. No sé por si estoy casi seguro que hoy día en la mañana en la cuenta de la sala se solicitó que se fuera a agricultura y fue aprobado. Y respecto al número 2, entiendo que el diputado Tomás de Rementería asume a esta hora de la tarde, debe estar asumiendo jurando como senador. Por lo tanto, no sé si enviamos un oficio. Exactamente, lo enviamos a, no sé, ponernos por un conocimiento porque para estos efectos sigue siendo el diputado Manuchet miembro de la comisión hasta que no se reemplace. O eso, esa parte se la podemos despejar, pero como le digo, para efectos de la cuenta. No entendía nada, porque yo sabía que era pasado. Sí, por eso digo Lo vamos a ver con secretaría. Pero para efectos de saber si somos 13 o 12, con todo lo que pasa. Y lo otro también para no iniciar una tramitación de un proyecto que probablemente está. Pero ya está en el grupo. Ya, perfecto. Sí. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputada Sagardía. Está sin micrófono, diputada. A la sesión que tuvimos referente al Fondo Raimuncho, en el cual ha contestado la presidencia de que tiene que ver los ministerios que he dicho en un principio, entonces voy a pedir el acuerdo para que se envíe a esos ministerios el oficio referente al mismo tema.
Están derivadas, pero sin perjuicio de eso, podemos, si hay acuerdo de la comisión, despachar los oficios o copia del oficio que se envía al presidente de la República directamente al Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Bienes Nacionales, Delegación Presidencial Regional del Biobío, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación y el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. ¿Habría acuerdo de la comisión? Acordado. ¿Alguien más palabras sobre la cuenta? Vamos a hacer palabras en puntos varios. Diputado Cristóbal Martínez tiene la palabra. ¿Se escucha? Ahí sí. Gracias, presidente. Saludar al resto de los parlamentarios. Hoy día me acompañan aquí, me contactaron durante la semana pasada Francisca Martínez, Carolina Calderón, que es concejala de la comuna de San Joaquín, y Catalina Carrasco, que de forma anónima, no más bien anónima, sino particular, está levantando un tema que está siendo bastante recurrente, presidente, que me gustaría exponer aquí en la comisión, sobre las negligencias veterinarias. Hoy día, lamentablemente, esto está siendo cada vez más recurrente y vemos que ahí hay un vacío en la ley que nos está persiguiendo a aquellos veterinarios que no cumplen o que derechamente cumplen negligencias catastróficas. Acabo de conocer, hay un caso que realmente genera impacto poder ver las imágenes. Si me permite, presidente, poder leer una carta que me hizo llegar aquí Carolina. No hay problema. ¿Sí? Ningún problema, diputado. Sí. Ya, la ley Cholito es un paso importante hacia la protección de los animales de compañía en Chile. Sin embargo, es muy importante que nos enfoquemos en las malas prácticas que aún existen en algunas veterinarias municipales y privadas. Es vergonzoso que en pleno siglo XXI sigamos viendo casos de maltrato y abandono animal en algunos centros de atención veterinaria municipal. La falta de recursos, la sobrecarga laboral y la falta de capacitación puede ser excusa, pero no justifica el trato digno que algunos animales reciben. Es el momento que las autoridades tomen medidas concretas para abordar estas malas prácticas. Debemos garantizar que las veterinarias municipales cuenten con los recursos necesarios y verificar que estos recursos estén siendo bien utilizados para brindar una atención adecuada y respetuosa a los animales. Además, es fundamental que se implementen programas de capacitación, supervisión, para garantizar que las personas que trabajan en estas veterinarias tengan las habilidades y conocimientos necesarios para brindar una atención de calidad. La ley 20.020, ley Cholito, es solo un paso y por lo que más muy importante, pero no suficiente. Debemos trabajar juntos para garantizar que todos los animales de compañía reciban el trato digno que merecen. Es hora que las veterinarias municipales sean lugar de esperanza y cuidado para los animales, no de miedo y sufrimiento. La firma ahí Carolina Calderón Montesino, concejala de la comuna de San Joaquín. Presidente, yo considero que este es un tema que no nos había tocado tratar o exponer. Sería interesante, yo considero, si el resto de los parlamentarios me puede ayudar a complementar, que quizás tienen más experiencia en esto, sería bueno que venga el Colegio Médico de Veterinarios a poder exponer ello. Me gustaría conocer cuántos de estos casos veterinarios que han cumplido negligencias han tenido sanciones, cómo actúan ellos cuando les llega algún caso de negligencia veterinaria y de qué manera podemos ir trabajando, porque no en una ley de negligencia veterinaria, presidente. Dejo ahí el micrófono si me pueden ayudar a complementar. La palabra. Yo, diputado, al respecto me parece que es un tema muy relevante y podríamos quizás pedir un informe a la biblioteca del Congreso para que nos pueda informar a la vuelta de la semana distrital cuál es la regulación que tiene esta materia y en virtud de eso poder invitar en una sesión al colegio veterinario a algunas organizaciones que estén preocupadas de esta temática y evaluar nosotros formular un proyecto de ley si es que hay alguna brecha que cerrar o ver cómo se puede mejorar la fiscalización, que finalmente tiende a ser lo más frecuente. Nosotros tenemos una legislación bastante extensa en diversas materias, pero adolece de falta de legislación. Entonces, yo me atrevería a proponer, si hay acuerdo de la comisión, en solicitar un informe a la biblioteca para que nos pueda indicar cuál es la regulación precisa que tiene. Esto debiera estar abarcado en la ley Cholito y en algunas otras disposiciones que previenen y sancionan el maltrato animal. Y en virtud de eso, escuchar al colegio veterinario y si pudiésemos durante la semana distrital proponer algunas organizaciones que estén interesadas en estas temáticas, por de pronto las personas que lo acompañan, diputados, que pueden ser escuchados por la comisión, creo que sería un buen pie de inicio para tener una adecuada mirada inicial y en virtud de eso evaluar si hacemos un proyecto de resolución, hacemos un proyecto de ley y lo podemos tramitar en la comisión sin ningún problema. No sé si le parece igual la línea de lo que usted plantea. Presidente. ¿Alguien más la palabra sobre el punto? Entonces vamos a pedir
acuerdo para oficiar a la Biblioteca del Congreso de manera tal que nos pueda informar detalladamente cuál es la regulación vigente en nuestro país para estas negligencias veterinarias. ¿Habría acuerdo? Acordado. Y vamos a acordar en fecha próxima, durante la semana distrital, recibir propuestas de personas que podríamos escuchar conjuntamente con el Colegio Veterinario en una próxima sesión de comisión a determinar, y en eso facultar al presidente para fijar día y hora para dicha comisión, a efectos de poder tener una sesión que dedique una parte de ella a este tema. ¿Les parece? Acordado. ¿Alguien más? ¿Puntos varios? Diputado Mesa. Muchas gracias, presidente. Recordarán los miembros de la comisión que durante el año pasado, por el mes de agosto, si no me equivoco, se aprobó una ley especial que modificaba los artículos transitorios de la ley 21.368, la ley de plástico. Eh, y lo que hacía lo que hizo esta modificación fue extender los plazos de entrada en vigencia de varios artículos, particularmente el que me interesa es del artículo 3º, que es sobre la utilización de productos de un solo uso. Y todo esto en gran medida generaba una incertidumbre tremenda a los que son usuarios o van a ser usuarios de esta norma en particular, porque por lo menos a la fecha de agosto del año pasado el reglamento correspondiente de ejecución de la ley no había sido dictado. Y resulta que al día de hoy ese reglamento sigue sin dictarse. Se envió en su momento un texto a la Contraloría General de la República para que pasara por el trámite de toma razón, ¿cierto? Luego se retiró y no ha sido vuelto a ingresar. Esto es una práctica, desafortunadamente, que se ha extendido no solo en este gobierno, sino que es una práctica que se arrastra de gobiernos anteriores, en donde los ministerios cuesta un mundo que saquen o que dicten los reglamentos para poder cumplir la legislación. Y lo más grave al respecto, presidente, es que la entrada en vigencia todos estos artículos, y reitero, particularmente el artículo 3º, no está supeditada a la dictación del reglamento. Uno lee con atención el primer artículo transitorio, tiene un plazo perentorio que ahora quedó en 54 meses, ¿cierto? Desde la promulgación de la ley, 54 meses que se van a cumplir pronto, el próximo año, y seguimos sin tener un reglamento, sobre todo entendiendo que una vez que se dicta el reglamento, como son normas técnicas, va a requerir un periodo razonable de adecuación, posiblemente de los procesos productivos, de los distintos usuarios de la norma. Entonces, lo primero que me gustaría solicitar, presidente, es un oficio al Ministerio del Medio Ambiente para que se nos informe el estado de avance de la dictación de este reglamento y, sobre todo, si es que es posible, que nos puedan dar una fecha en la que este reglamento va a ser dictado, presidente, si es que fuera posible. Muchas gracias. ¿Habría acuerdo de la comisión? Acordado. ¿Alguien más? ¿Puntos varios? Bueno, vamos a proceder a al número 1 de la sesión, que tiene por objeto continuar la discusión del proyecto de ley que modifica la ley 21.020 con el objeto de establecer mecanismos para el control de animales de compañía en situación de libre deambular. Boletines refundidos número 17.180-12, 16.921-12. Entiendo que está telemáticamente la señora Bárbara Castillo Barra, abogada de la Fundación Derecho y Defensa de Animales. ¿Está doña Bárbara, no? Sí, estoy presente, al igual que mi colega Kiara Espinosa, que es justamente la que va a abordar esta temática. Bueno, le ofrezco la palabra. Hola, Perdón, buenos solo días. para efectos de precisar. Entonces, doña Kiara Espinosa Garrido, que también es abogada de la Fundación Derecho y Defensa de Animales, ¿sí? Sí. Doña Kiara tiene la palabra. Hola, buenos días. Mi nombre es Kiara Espinosa. Trabajo para la Fundación Derecho y Defensa Animal y hoy día venimos a presentar o compartir unos análisis que hicimos de ambos boletines respecto a algunas disposiciones que encontramos que eran relevantes.
Me gustaría compartir una presentación en PPT. No hay ningún inconveniente. Perfecto. ¿Está habilitado para compartirme? Sí, estoy encontrando el documento. Sí. Eh, me dicen si se ve bien. Listo. ¿Se puede ver bien la presentación? Se ve sin ningún problema. Muchas gracias. Bueno, queremos partir primero con el boletín 16.921-12, con dos principales problemáticas. Primero, el nuevo artículo 10 bis, que establece un límite de mascotas, y el artículo 12 bis, que habla de esterilización. Primero, el artículo 10 bis establece un límite de mascotas, que primero encontramos una ambigüedad en la definición de sectores de población concentrada. El problema es que este término, este concepto no está claramente definido en ninguna parte, lo que genera incertidumbre sobre si esta norma se aplicaría a todo el país o solo a ciertas áreas urbanas, rurales. No queda claro y esto puede generar confusión y dificultad para implementar esta ley. La ambigüedad da paso a la arbitrariedad y tampoco se mencionan situaciones como casas rurales con perros deambulantes cerca de parques nacionales, por ejemplo, que de acuerdo a la lógica de la ley deberían ser consideradas. Seguimos con el número máximo de mascotas, que nos parece un poco irreal. El límite de 8 mascotas en terrenos de más de 100 metros cuadrados resulta irreal, ya que muchas familias tienen más de 8 mascotas. Y también nos surge la pregunta de qué pasa con las mascotas adicionales que exceden este límite. La ley no lo menciona y solamente menciona una multa, por lo que nos surge esta siguiente duda de si es una medida expropiatoria. Si es que es así, debería pasar por la Comisión de Constitución y contar con un quórum diferente al de una ley ordinaria, ya que implicaría una afectación al derecho de propiedad, ya que, como sabemos, los animales son considerados bienes en nuestro sistema. Seguimos con el impacto en el bienestar de las mascotas, que tampoco queda claro. Establecer este límite no tiene una explicación de cómo contribuye al bienestar de los animales, ya que la cantidad no garantiza un cuidado adecuado. No, se entiende que no por tener un alto número de mascotas en un determinado espacio, éstas se encuentran necesariamente en malas condiciones. Por lo tanto, este límite debería tener un fundamento o una base en un criterio de bienestar animal y no solo en la cantidad de espacio disponible. Además, la autoridad sanitaria ya tiene las herramientas para fiscalizar la tenencia responsable y la higiene indirectamente de, el número de mascotas. Entonces, nos surge la pregunta de qué nuevas medidas administrativas implica esta limitación. Y nuevamente surge la duda de si es una medida de expropiación. Y además, ya existe una herramienta para controlar la tenencia responsable y la higiene, como ya comenté. Seguimos sobre la incertidumbre de estas mascotas excedentes. Como dijimos ya, no se entiende el objetivo de este límite
ni el criterio sobre el cual se impuso, ya que la tenencia responsable puede ser regulada mediante sumarios sanitarios sin la necesidad de limitar el número de mascotas según el espacio. Y si se impone además un límite sin regulaciones adecuadas, los propietarios de más de 8 mascotas, por ejemplo, podrían considerar abandonar estas mascotas para no pagar la multa que se menciona en el artículo. Y recordemos también que esta medida se intentó aplicar hace unos años sobre un límite de mascotas por metro cuadrado y fue polémica y ya fue rechazada. Ahora me gustaría continuar con el artículo 12 bis, que habla de la esterilización. Primero, es un rango de tiempo cuestionable para la esterilización, ya que establece que debe realizarse al momento de cumplir 1 año o después de que el animal tenga su primera camada, lo que implica permitir que los animales se reproduzcan antes de ser esterilizados. Esto ya que muchas mascotas pueden concebir entre los 6 y 8 meses de edad, lo que permitiría tener una camada antes de practicar la esterilización. Y para además establecer una obligatoriedad de la esterilización a partir de cierta edad, es fundamental considerar los aspectos biológicos y médicos relacionados con la fisiología de un animal, como por ejemplo la pubertad, que marca el inicio de la fertilidad tanto en hembras como en machos, y el inicio del celo. Lo que se quiere es, en una política de control reproductivo, es evitar el celo de manera permanente e irreversible, lo que nosotros podemos lograrlo mediante la extirpación quirúrgica de los órganos reproductivos de los animales. Y en el caso de los machos y de las hembras, es recomendable hacerlo desde los 5 a los 7 meses de edad. Y también hay un problema de control de la población canina, ya que, como decía el artículo, permitir que los animales tengan una camada antes de la esterilización podría contribuir a la sobrepoblación animal, lo que contradice el objetivo de reducir los animales abandonados. Y esto podría interpretarse como un aval para la reproducción, contrario a los esfuerzos de control promovidos por veterinarios y defensores de la tenencia responsable. En Chile, además, según los estudios más recientes que se han hecho de población animal canina y felina, existen más de 10 millones de mascotas, 7 millones de perros y 3 millones de gatos, y aproximadamente 4 millones de ellos deambulan sin supervisión. Y si no se encuentran esterilizados, estos animales se van a cruzar y van a tener camadas no planificadas. Y también surge la pregunta de cuántos animales nacidos anualmente encontrarán un hogar, efectivamente, y cuántos van a ser abandonados. ¿Cuál es la capacidad de carga ecosistémica de este sistema? Y estas son preguntas que resultan relevantes y que creemos que son fundamentales y que deberían abordarse antes de permitir que los animales tengan camadas no planificadas. Lo siguiente es una evidencia de ataques a fauna silvestre y ganado. Es más una observación. Según informes del SAG y de CONAD y opinión de expertos, los ataques a la fauna silvestre y al ganado son cometidos en su mayoría por perros con dueños sin supervisión, lo que refuerza también esta necesidad de controlar la población canina mediante esterilización temprana. Los perros sin supervisión son los principales responsables de estos ataques. Ahora, continuando con el boletín 17.180-12, tenemos las principales problemáticas, empezando por la eliminación del concepto de perro comunitario por perro de libre deambular. La modificación que reemplaza el concepto de perro comunitario por perro de libre deambular agrupa a perros con dueños y a aquellos perros cuidados por la comunidad sin hogar fijo, sin tener una distinción entre estos dos. Porque un perro con dueño tiene un responsable legal, independientemente de que deambule libremente. Son conceptos distintos. Y es importante, el concepto de perro comunitario es un fenómeno cultural, no una infracción, por lo que representa un reconocimiento legal de un hecho de facto y debe ser respetado
y no tratado como tenencia irresponsable. Este proyecto de ley es regresivo al eliminar la figura del perro comunitario, y organismos internacionales recomiendan incluir a los perros comunitarios en los sistemas de control poblacional, especialmente en países como Chile. Y durante el debate de la ley 21.020, que se compuso en su mayoría por médicos y médicas chilenas, humanos, se entendió la naturaleza de esta figura y se decidió aprobar, por lo que no resulta coherente eliminarla. Además, la Contraloría General de la República ha avalado la inclusión de los perros comunitarios en la legislación, reconociendo su importancia en el control de la población animal. Sobre el microchip, hay una modificación al artículo 10 de la ley 21.020 que establece el uso de microchip para registros de animales, que nos parece una medida positiva para mejorar el control y la identificación de mascotas. Sin embargo, el proyecto de ley No Me Abandones, que se encuentra actualmente en tabla en sala, ya aborda esta problemática de manera integral, sugiriendo evaluar una duplicación de esfuerzos en este boletín. ¿Resulta necesario realmente duplicar estos esfuerzos o esta modificación puede alinearse con lo que ya está siendo discutido en el proyecto de ley de No Me Abandones? También está el tema de las sanciones ante ataques de fauna silvestre o la responsabilidad por ataques a ganado o fauna silvestre. Hay una modificación al artículo 31 que establece sanciones significativas para los responsables de los animales que causen daños a ganado o a fauna silvestre, lo cual puede ser útil para disuadir el comportamiento de tenedores irresponsables. Sin embargo, actualmente ya es posible accionar civilmente en estos casos. Se recomienda de nuevo coordinar las sanciones con el sistema actual que ya existe para evitar redundancias, igual que con el caso anterior de la modificación al artículo 10 del microchip. Y por último, se menciona la educación en tenencia responsable. Hay un nuevo inciso en el artículo 8 sobre programas educativos y establece la necesidad de implementar programas educativos permanentes sobre tenencia responsable, lo que también encontramos muy positivo. Sin embargo, la ley 21.020 ya encomienda al Ministerio de Educación la implementación de programas educativos y ya están siendo incorporados al currículum escolar del 2016, y nuestra fundación participó de manera activa en el proceso de participación ciudadana para que fuesen incluidos temas de bienestar animal, por lo que resulta una buena oportunidad de hacer un llamado a la Cámara de Diputados para que insten al Ministerio de Educación a cumplir esta obligación legal. 2026, creo que me equivoqué de fecha, el currículum escolar de 2026. Y esas son nuestras recomendaciones a las disposiciones que nosotros encontramos relevantes. También me gustaría mencionar que en nuestra fundación nos llegan demasiadas causas de negligencia médica veterinaria respecto a lo que estaban hablando anteriormente y que estaríamos felices de colaborar en un proyecto así. Muchas gracias, doña Kiara. Ofrezco la palabra. Diputado Sáez. Gracias, presidente. Saludar a la comisión, agradecer también a quienes acaban de exponer Derecho y Defensa Animal. Solo mencionar que cuando se cita en su presentación que hay otro proyecto de ley que ya aborda situaciones como la del chipeado, por ejemplo, es por esa razón que nosotros buscábamos el fusionar las iniciativas legales, porque efectivamente hay grandes puntos en común y no es la intención hacer duplicación de esfuerzos, pero en vista y considerando que no fue eso lo que se resolvió, es que seguimos adelante con esta iniciativa legal. Iniciativa que sí tiene en algunos aspectos que son discutibles, como por ejemplo la esterilización. No es un planteamiento que se hace en función de nada o simplemente por un criterio arbitrario, sino que obedece efectivamente a un trabajo tal como fue señalado en la presentación de este proyecto,
que se llevó por prácticamente un año en conjunto con organizaciones como el Colegio Médico Veterinario de Chile, universidades, principalmente del sur del país, y con organizaciones de defensa y rescate de fauna silvestre. Nosotros tenemos comprensión absoluta de que efectivamente los ataques a fauna silvestre en su gran mayoría son originados por perros con dueño, y que eso es una situación que tiene que ser adecuadamente perseguida y sancionada. Este proyecto además lo señala en esos términos. Y en relación a algunos otros conceptos, como por ejemplo el reemplazo del concepto de perro comunitario por de animal de libre deambular, me queda la duda porque se señala en la presentación que la Contraloría reconoce que tienen cierto aporte al control de población animal. Me parece extraño que se cite algo como eso, porque yo no sé cuál es el aporte a los ecosistemas que realizan perros comunitarios eventualmente. No dudo que la Contraloría pueda haber esgrimido un argumento como ese, porque en definitiva no hay sustento científico que señale que perros aportan al control poblacional de otras especies. Lo que ocurre sí en el ámbito silvestre es que efectivamente atacan a animales de nuestra fauna silvestre. No así como control de plagas u otro tipo de animales que pudiesen compartir espacios, sobre todo en sitios de carácter urbano o periurbano. Así que valoramos la presentación, atendemos a ciertas recomendaciones, hay algunas otras que en definitiva personalmente no comparto, pero que evidentemente nutren el debate y permiten después, cuando esto tenga que votarse en general y en particular, poder mejorar lo que hoy día existe. Muchas gracias, diputado Sáez. ¿Alguien más la palabra? Diputado Félix González. Gracias, presidente. Agradecer la presentación. Ya que se abordó, además, especialmente el proyecto de ley no me abandones, que está en la sala, que está casi se ve bien, casi. Decir, lo dijimos en su momento cuando se discutió si se fusionaba o no. A mí me dijeron cuando entré, los que eran ya más antiguos en el Congreso, que uno no tiene que enamorarse ni de sus indicaciones ni de sus proyectos, sino que ver cómo poder contribuir. Y eso cuesta a veces, sobre todo en año electoral. Y el motivo por el cual no quisimos que se fusionara es porque el proyecto de ley No Me Abandones salió de acá con unanimidad. O sea, en eso estamos de acuerdo. Entonces mezclarlo con proyectos donde hay cosas donde no estamos de acuerdo o puede ser controversial es una mala estrategia. Entonces creo que la ley No Me Abandones va, en el momento que se discuta, hubiera sido ideal que el gobierno se hiciera parte, le pusiera una urgencia por lo menos simple, o lo que fuera, digamos, para que se viera, pero no se han involucrado, solamente se involucró la Subdere para pedirnos que frenemos el proyecto para que ellos lleguen, o sea, que les corramos el certamen porque ellos están atrasados con sus indicaciones, a lo cual también nos opusimos porque creemos que si hay un proyecto donde hay consenso, que es raro que tengamos un consenso en proyectos animales, salvo excepciones como el proyecto del diputado Mesa, que también tuvimos ahí coincidencia, es muy importante que ese proyecto lo saquemos adelante. Y si hay proyectos nuevos que se están viendo ahora, acá o en la Comisión de Constitución, donde hay otro más, que tienen coincidencias, bueno, aprobemos la ley No Me Abandone y esas coincidencias no las volvamos a repetir, ¿no? Si son proyectos redundantes en algo, no redundemos. Eso en cuanto a las fusiones, que creo que es un tema, yo por lo menos me convenzo cada vez más que no era buena idea fusionarlo. Hay dos aspectos de este proyecto de ley que se hicieron ver acá, o de estos proyectos de ley. Uno es relación a los perros comunitarios. Hay distintas realidades, hay distintas visiones, hay gente que le da lo mismo a los perros, otros que odia a los perros, otros que amamos los perros, y los perros comunitarios en muchos lugares son objeto de tenencia responsable. En un pasaje, en una calle, en un barrio, se portan bien, muchas veces son perritos muy viejitos, los cuidan. Entonces, eliminar el concepto de perro comunitario y transformarlo inmediatamente en un perro de libre deambular y que le caiga la policía encima, la Gestapo, todo, la KGB, me parece que es desconocer una realidad importante, que hay algunas comunidades en donde estos perros comunitarios son parte de la comunidad. Y hay otras situaciones en donde hay perros que solamente hay personas que le dan comida y los perros muerden a otros, muerden personas, no sé.
hay situaciones distintas y por lo tanto cualquier proyecto de ley se tiene que hacer cargo y no simplemente con una especie de norma general, de decir, ya no existen los perros comunitarios, son perros abandonados, son perros, no sé, con una categoría que no tiene. Y lo segundo tiene que ver con las esterilizaciones o estos planteamientos que puede estar, que esté en el proyecto que aparezca después, de esterilizaciones obligatorias. Nosotros hemos analizado los posibles efectos de declarar por ley que la esterilización es obligatoria. En teoría, si fuera el 100%, entonces se acabarían los perros en Chile. Porque, en teoría, digamos, nunca va a ser 100%. Pero ese no es el mayor problema. El problema es que habría si a una persona que no tiene un apego con estas personas que suelen abandonar sus mascotas, y lo obligamos a esterilizar, en lugar de esterilizar, lo va a abandonar. Entonces podemos tener un efecto adverso de una norma tan absoluta como es. Distinto es que la Subdere pudiera venir, sentarse acá en esta mesa y decirnos que la ley de presupuesto 2026 va a venir bastante más dinero para esterilización. Es una política pública. No simplemente obligar a los privados a hacerlo con los múltiples efectos que eso puede tener. Entre esos, una ola de abandonos de animales, porque ya tengo tanta obligación, el Estado me pone tanta obligación, no van a ir a votar. Eso, presidente, el momentito del Senado. Gracias, diputado Félix González. Yo quisiera aprovechar de preguntarle a la señora Chiara si pudiera profundizar en esto que también ha mencionado el diputado González respecto de la objeción que tienen con la definición de perros de libre deambular, que pareciera que son los temas controversiales del proyecto. Sí, nuestro tema es más con la eliminación del concepto de perro comunitario y el reemplazo que se hace de ese concepto por el perro de libre deambular, ya que en ningún momento se habló del impacto medioambiental del perro comunitario. Lo que dijimos es que el concepto de perro comunitario es un reconocimiento legal de un hecho de facto. Se quedó pegada en la transmisión. Se comentó muchas veces. ¿Se me escucha? Ahora sí. ¿Se escucha? Exactamente. No se entendió nada de lo que dijo. Bueno, como decía, voy a repetirlo todo. Bueno, nuestro problema es la eliminación del concepto de perro comunitario por la inclusión del perro de libre deambular, ya que el concepto de perro comunitario representa un reconocimiento legal de un hecho de facto. El perro comunitario existe. En ningún momento se habló de algún impacto sobre el medio ambiente o el ecosistema, sino que se mencionó que es real el perro comunitario y, como se mencionó muchas veces, la existencia del perro comunitario conlleva una tenencia responsable. No así el perro de libre deambular, que puede ser un perro con o sin dueño y que ya tiene un responsable legal que se preocupa de su bienestar, independientemente de si este deambula libremente o no. No sé si eso responde a la pregunta. Lo que nosotros no queremos es que se elimine el concepto de perro comunitario, porque ya existe, es reconocido y es un hecho. Eso es lo que no logro entender. ¿Cuál es la objeción que tiene con la denominación perro de libre deambular? Porque, o sea, entiendo que quieren que subsista la actual denominación de perro comunitario, pero ¿cuál es el problema que genera el perro libre deambular? El problema es que el concepto de perro de libre deambular reemplaza el concepto de perro comunitario, porque lo elimina. Nosotros no queremos que se elimine. Y no sabemos para qué, además, quieren definir el perro de libre deambular. ¿Cuál es el objetivo? Porque ninguno de los redactores de este proyecto lo ha comentado. Arce, el diputado Sáez. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Yo entiendo lo que la expositora trata de preguntar hacia quienes hicieron el proyecto, pero yo haría una contrapregunta hacia ellos porque las definiciones
que son diferentes, yo las comprendo, pero el objetivo es cómo influiría, sienten ellos, el cambio o la eliminación del concepto, en qué injerencia tiene legalmente o qué injerencia tiene, ya sea en desmedro o a favor de los animales. Esa parte yo no la entiendo. Si ella nos pudiera explicar, por favor. Primero, comentar nuevamente que en el proyecto, o sea, en este proyecto de ley de boletín, nadie ha definido lo que es el perro de libre deambular. Solamente introducen el concepto y no lo describen, no dicen ni una descripción sobre qué es un perro de libre deambular, y eso resulta arbitrario. Queremos entender para qué quieren definir el concepto de perro de libre deambular. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se trata a esos perros de libre deambular? ¿Cómo los vamos a tratar? Y eso es lo que es dudoso sobre qué pasaría con estos perros, ya que no sabemos cuáles son, no sabemos cómo se les va a tratar y no sabemos cuál es el efecto legal, jurídico que tendrían sobre su bienestar. Páez. Gracias, presidente. Respondo y contrapregunto también a la expositora. Eh, el- Dice el texto, reemplaces el numeral 4 del artículo 2 por el siguiente. Perro en situación de libre deambular, dos puntos, todo aquel que circule fuera del espacio destinado para su tenencia de forma temporal o permanente, sin supervisión o control directo de seres humanos, independientemente de si tiene o no un tutor identificado. Esta es la definición de perro de libre deambular. Y la pregunta que yo planteo, en el fondo, y tiene que ver con establecer las responsabilidades. Porque yo entiendo que en un pasaje, en una comunidad, puede haber un perro o más de uno incluso queridos por la comunidad y que son del barrio. Se les alimenta, se les cuida, etcétera. Pero ¿quién asume la responsabilidad legal por ese animal? El presidente de la Junta de Vecinos, del comité de trabajo, la vecina más buena onda. En el fondo, ¿quién se hace responsable por ese animal? Más allá de darle comida, tanto por una situación de enfermedad que pudiera sufrir o por un eventual ataque a otra persona o a otros animales, etcétera. Esa es la pregunta que nos surgió en el proceso de elaboración de este proyecto en conjunto con organizaciones y también con científicos, y por esa razón nos inclinamos más por establecer el concepto de libre deambular que por el de comunitario, no como una oposición, sino como buscando responsabilidad y control sobre los animales. Pero, ¿y si estos perros comunitarios fueran, digamos que se cambia el artículo, fueran perros de libre deambular? ¿Cambia la responsabilidad? ¿Cambia quién es responsable de estos perros? Según yo, no. Diputado Sáez tiene la palabra. Presidente, lo que sucede es que este proyecto tiene como foco principal no a los perros sin dueño, se refiere fundamentalmente, y tal como se señalaba en la presentación de la expositora, a las personas que son irresponsables en la tenencia de sus mascotas. Entonces, si yo soy dueño de un perro, está con el chip correspondiente, está inscrito, pero resulta que mi perro se pasa todo el día en la calle, eso es maltrato. Independiente de que el perrito ande moviendo la cola y ande feliz y no haya atacado a nadie, es maltrato de mi parte porque no estoy guardando la responsabilidad fundamental que es mantenerlo dentro de mi espacio privado. Ese es el asunto, y caricaturas más, caricaturas menos, no se trata de esto de que le caiga, entre comillas, la policía, como decía el diputado González, a perros que no tienen dueño. Esa es una situación de política pública donde hay otras herramientas que están destinadas a esos efectos. Mal o bien, cómo funcionan esas otra discusión. Pero esto fundamentalmente está orientado a establecer que si yo soy dueño de un animal y ese perro está libre en la vía pública, es un perro de libre deambular y yo soy responsable de maltrato por esa sola situación. Gracias, diputado Sáez. ¿Alguien más la palabra? Diputado Félix González. Sí, bueno, dentro del sano debate no son... es dentro de la sana crítica, ¿no? Yo entiendo la inquietud porque lo hemos conversado con organizaciones animalistas en relación a los perros comunitarios, que para una parte de nuestra sociedad es un valor el perro comunitario. El hecho que muchas personas que
que no vivan, que los esterilizan, los alimentan, los cuidan, y como digo, muchos de ellos son unos perritos que están, no sé, de las 24 horas del día, 20 horas echados porque son viejitos. Bueno, hay de todo, pero normalmente son perros muy queridos. O sea, yo he visto llorar a todos los niños de un pasaje sí, y que además se empiezan a criar con él, juegan con él, salen al área verde y juegan con él. Entonces, esa situación, y entiendo, tal vez me equivoco, pero lo que entiendo de la inquietud de la expositora es, una vez que se define que ese perro ya no es comunitario, sino que es un perro libre de ambular, ¿cuáles son los efectos hacia el perro de que sea libre de ambular? Y ahí esta caricatura yo digo para tratar de subir el rating eh, claro, el hecho de que va a venir la policía, pero en la realidad, si ese perro ya no es comunitario, por lo tanto, nadie le va a reconocer al pasaje o al barrio o al grupo o al edificio que hay una relación, puede venir, como bien dijo nuestro colega acá fuera del micrófono, puede venir un municipio a llevárselo, ¿no? Va a tener categoría de un perro libre de ambular, o sea, hay una connotación negativa del perro de libre de ambular, como bien planteó el presidente el diputado Sáez, de que es una persona irresponsable que abre su puerta y lo deja libre de ambular, que tal vez el 99% de ellos solamente se vaya a dar una vuelta y tal vez eh, haga pipí, pero el resto, o sea, puede haber algunos casos de ataque a fauna silvestre, como pasó con el mismo Pudini, ataque a otros perros, pueden matar gatos, ¿verdad? Hay unos efectos. Entonces, lo que se espera de la legislación es que primero las definiciones sean muy prístinas y no se meta todo en un mismo saco. Y que luego si se sanciona algo, se sancionen conductas. Entonces, el perro de libre de ambular no está cometiendo ninguna falta. La falta la está cometiendo el que lo dejó libre de ambular, ¿sí? Entonces, un perro comunitario que vive en un pasaje, que vive en un lugar, afuera de un edificio, y que mantiene una relación, tal vez falta que la legislación busque las responsabilidades, ¿verdad?, de esa comunidad, cómo se hacen valer. Pero no por el solo hecho de estar en la calle hay algo negativo para la sociedad. Entonces, ese es el debate que tenemos que dar, en, viendo que además es un proyecto que tiene, igual que la ley de abandones, tiene una parte de castigo, de sanción. Entonces, ¿qué es lo que se sanciona? ¿Por qué se elimina el perro comunitario? Siendo una realidad muy distinta a uno que tiene un solo responsable y ese responsable lo deja suelto. ¿Por qué se mezclan las dos cosas? Diputado Sáez tiene la palabra. Gracias. Yo creo que lo primero que hay que dejar muy explícito, presidente, por su intermedio, diputado González, es que eliminar un concepto no se puede confundir con eliminar animales. Eso no está en ninguna parte ni explícita del texto, ni implícito tampoco. No es el objetivo ni el espíritu de este proyecto de ley. Lo que se busca establecer fehacientemente y de forma muy clara, tal como usted señala, es quiénes son los responsables y cómo se sancionan esas responsabilidades de las personas, de los seres humanos, no de los perros, de los gatos, de cualquier tipo de mascota, para que quede muy claro. Y en último término, presidente, simplemente como en un ánimo de contribuir al debate, lo que tenemos que discutir, creo yo, con mayor profundidad, no sé si en este proyecto de ley o en términos más generales, tiene que ver con cuál es la situación de la fauna silvestre en Chile. Y qué medidas concretas disponemos como Estado para poder controlar poblaciones animales, en algunos casos bisón americano, por ejemplo, de carácter invasor, que genera un enorme perjuicio en los ecosistemas, el castor en la zona de Magallanes, no solo sobre otros animales, sino también sobre el bosque. Y esas son situaciones que plantean debates éticos que son complejos de resolver y que evidentemente no se agotan en un solo proyecto de ley, en una sola discusión.
pero yo creo que acá es importante poner el foco en lo que buscamos proteger. Lo que buscamos proteger, quienes somos los mocionantes de esta iniciativa, es fundamentalmente la fauna silvestre más vulnerable de nuestro país, una situación que está ocurriendo en el norte de Chile y también en el sur, con pérdida acelerada de poblaciones completas, incluso transmisión también de enfermedades, producto de la responsabilidad o irresponsabilidad del ser humano, producto de la expansión de las ciudades, los loteos desregulados, ¿cierto? Y gente que cree que es prudente tener 8 mascotas, 10 mascotas, como si eso fuera una conducta responsable, independiente de que uno tenga la capacidad de pago para poder alimentar adecuadamente a esos animales. Creo que esas son situaciones y consideraciones que hay que tener también a la vista en esta discusión, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado. O sea, yo al respecto solamente quisiera plantear que entiendo que el sentido de esta normativa, que naturalmente ha ido generando ciertos desacuerdos, tiene que ver con proteger la fauna silvestre. Entonces, quizás una de las alternativas que podríamos explorar durante la tramitación es ir perfilando indicaciones que hagan una cierta diferenciación en lo que pasa en las ciudades, que el perro comunitario es muy significativo, digamos, en la gran mayoría de las urbes, más no así en los campos, las extensiones de fauna silvestre, y quizás una diferenciación de zonas de aplicación de la normativa podría ir en el camino, quizás no de una solución, porque esto son un conjunto de medidas las que pueden construir una solución, pero yo tiendo a pensar que el unificar lo que es la realidad de, no sé, estoy pensando los perros que yo conozco en Antofagasta, en Calama, que son pasajes urbanos, donde así en medio de la ciudad o en condominios muchas veces, niños que no pueden tener perros porque los departamentos son pequeños. Eso es una cosa. Y otra muy distinta es la que pasa en lugares donde efectivamente hay fauna silvestre que es abierto. Entonces quizás el estar homologando toda una misma situación en circunstancias que me tengo la impresión yo, y en eso podríamos estar más o menos de acuerdo, que son situaciones diferentes, quizás el buscar una normativa de regulación diferenciada podría ser un camino quizás intermedio para ir buscando puntos de encuentro, porque la verdad de las cosas es que he escuchado con alta atención la defensa que hacía el diputado González respecto del concepto de perro comunitario, pero a mí me parece que es razonable si uno lo piensa, no sé, estoy pensando precisamente en lo que gatilla el proyecto de ley, que es el tema de Pudini. Efectivamente, una realidad que dista mucho lo que pasa en la ciudad de lo que pasa en la ruralidad. Así que, como este proyecto ya se ve que va a ser discutido, vamos a escuchar. Pues la idea es construir una solución, pero o sea, esto es una parte, esto tiene que ser un conjunto de medidas, obviamente algunas legislativas, otras serán de responsabilidad de política pública, municipios, gobierno, qué sé yo, pero que lo que a nosotros nos compete más directamente que el tema legislativo sea una normativa que tenga una cierta capacidad de diferenciar, que son fenómenos distintos, porque no sé si la palabra fenómeno es la que más aplica, pero son situaciones que son diferentes, ¿sí? Porque se pudiese ir como considerando una cosa distinta, porque vuelvo a insistir, el origen de esto fue un hecho que pasó en la ruralidad, no pasó en la ciudad, y lo que pasa en la ciudad dista mucho de lo que pasa en la ruralidad. Diputado Cornejo tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quiero, en primer término, coincidir con lo que usted ha señalado, en términos de lo importante que es hacer una diferenciación, porque evidentemente son realidades muy distintas a lo que ocurre en los sectores urbanos, ¿cierto?, con los sectores rurales, en términos de las características sobre el cual se tienen mascotas y principalmente los perros. La preocupación radica principalmente en que frente a la rigurosidad que yo entiendo debe haber para efectos de la responsabilidad en torno a estos perros comunitarios, o en definitiva como se le quiera dar finalmente una denominación, porque creo yo que la denominación propiamente tal no es lo más importante, porque en definitiva lo que no debiera ocurrir es que hubieran perros en situación o en condición de abandono, o en las zonas urbanas, porque representan un riesgo en muchas oportunidades, más allá del perrito regalón del barrio. Esa es una realidad, pero tenemos tantas otras donde los perritos regalones del barrio y que, por ejemplo, habitan la plaza, donde hay vecinos que con mucho cariño les van a dejar alimento y agüita. Hay muchas organizaciones comunitarias que hacen un recorrido y un barrido por los distintos lugares de los centros urbanos, donde les van dejando alimento y agua, y la condición de territorialidad muchas veces de estos animales pone en riesgo
a los transeúntes. Sobre esa realidad, creo que hay que también en algún momento tomar alguna decisión en cómo esto se va a regular. Y en el caso de las zonas rurales, claramente muchas veces la extensión de los predios, de las casas a habitaciones, implican que muchas veces los perros de la casa tienen poco espacio o límite para poder definirlo y recorren grandes extensiones y allí se nos produce otra dificultad, porque hay perros con propietarios conocidos, con propietarios responsables que no causan ningún daño a su entorno, al medio, y otros que sí, que frente a sus características, ¿cierto? Y a no tener límites y al no estar debidamente resguardados, producen graves daños a la fauna y tenemos otro problema sin resolver y que me imagino yo que muchos de nosotros han recibido las voces del ganado menor. Y es una situación bien crítica sobre la que de alguna manera a mí me gustaría que pudiéramos, frente a este trabajo en conjunto y con la voluntad, porque de la manera que esto está afectando hoy día a crianceros de distintos tipos de ganado, se traduce en una cuestión muy dura y muy compleja. Incluso hoy en día tenemos testimonios de artesanos que además de cierto producir prendas de vestir con lana de distintas especies, hoy día están absolutamente de brazos cruzados porque han exterminado las jaurías de perros, crianzas de alpaca, crianzas de distintos tipos, ¿cierto?, de ganado que son parte del sustento de esta familia. Así que yo pediría, presidente, que tuviéramos especial precaución en que si vamos a legislar en torno a esta iniciativa, que pudiéramos ser súper rigurosos para poder llevar adelante un proceso que nos permita definir con la mayor claridad posible cómo vamos a dejar definidos los parámetros sobre los cuales vamos a también a entregar y definir responsabilidades. Eso, presidente. Diputado Félix González. Gracias, presidente. Tomaba la palabra hartas veces porque No hay problema. es un tema muy interesante y como se está haciendo una discusión en general y es la posibilidad también de escuchar organizaciones, hay que abrir las preguntas. O sea, me refiero a cuáles son las disyuntivas que hay que revisar. En atención a lo que acaba de decir el diputado Cornejo, si se define sanciones o sanciones más drásticas para aquellos tutores, adoptantes, llamémosle propietarios en este caso, que los dejan sueltos, como en el caso de la Pudini, que no estaba en un campo o en un área silvestre presente, sino que era un centro de rehabilitación. Entonces estaba como más cerca, más bien en un área urbana, de un vecino. Entonces el perro de un vecino sale, o lo dejan suelto, hace un hoyo por debajo de una malla, no estaban las mallas enterradas, eso ayudó harto, y la mata. Entonces hay distintas realidades, porque con la ley No Me Abandones, lo que queremos lograr es, por ejemplo, que no hayan jaurías de perros que han sido abandonados en áreas ya sea rurales o silvestres, ¿no? Pero hay otra realidad en los mismos campos, que es que los perros de un vecino se matan las gallinas del otro vecino. Incluso dicen, ni siquiera se las come, solamente las mata. Bueno, porque es un perro que come todos los días en su casa, pero se junta con otros y salen, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a castigar al que vive en un barrio, en una población, en una ciudad, porque no tiene bien cerrado y deja salir al perro, ¿qué pasa en los campos? En los campos hay alambre de púas. Y aunque usted le ponga malla, el perro va a pasar por debajo o por arriba. ¿Sí? Entonces, vamos a tener las mismas sanciones o las mismas obligaciones en los campos
de que tengan, no sé, panderetas de 3,5 metros, porque los perros también a veces suben, saltan por arriba de esas panderetas, aunque estén como sea. Entonces, claro, también está la educación que tienen que darse a los perros para que no hagan esas cosas. Y probablemente terminemos concluyendo que es muy importante el chipeo. Y los campos, que cada uno se haga responsable de sus perros, ¿no? Estén con chip, que se pueda fiscalizar que estén con chip, que pase el municipio por las casas, ya usted tiene 3, bueno, están chipeados, están inscritos, y se aparecen incriminados en matar fauna silvestre o bien animales de granja, hayan sanciones importantes y además los dueños de esas gallinas, ovejas, tengan la posibilidad de demandar. Entonces, tenemos que legislar de manera muy inteligente, un esfuerzo nuestro de inteligencia para poder separar una cosa de otra. Porque si es un tornillo, debe usar un destornillador. Si es un clavo, un martillo. Porque si tratamos de poner un tornillo con un martillo, no nos va a ir bien. Lo mismo que un clavo con un destornillador, tampoco nos va a ir bien. Yo quisiera, precisamente respecto a lo que dice el diputado González, también hay que poner un punto. Los perros, la ruralidad, de alguna forma, le reportan un cierto servicio de, comillas, seguridad a sus dueños. Entonces, no es una mascota inocua que en el fondo es una parte de la familia. Esos perros están precisamente para el cuidado. Y de ese punto de vista, yo creo que hay una mayor, o debiera haber una mayor responsabilidad del dueño de esos animales. O sea, creo que eso son ciertos conceptos que no se han hablado porque aquí lo que se ha instalado más o menos es que hay algunos que quieren matar perros, que son mataperritos, y otros que quieren defenderlo y que somos pro perritos. Y ni lo uno ni lo otro. Lo que acá hay es un problema grave con la fauna silvestre que requiere una regulación y además en un ejercicio de realidad también hay que saber que este problema hoy día en Chile se está solucionando por la vía de que la gente está matando a los perros. Eso es lo real. O sea, aquí no hay que cerrar los ojos y decir, mira, mientras nosotros no regulamos, esto sigue pasando, sí, en algunas partes, pero la mayoría de las partes se está solucionando por la vía de la escopeta y el rifle. Eso es la real. Y por lo tanto, yo les quiero proponer que el lunes a la vuelta a la distrital tenemos un inconveniente de secretaría, por lo tanto no vamos a tener sesión. El 7 ya tenemos la agenda. Que pudiéramos destinarle el día lunes 12 de mayo el primer bloque para seguir en esta discusión y por lo tanto extender la invitación a los mocionantes, también a los miembros de la comisión, que puedan sugerirnos invitados que puedan ilustrar este debate, porque claramente aquí, vuelvo a insistir, esto va a ser una parte de una solución y si podemos ir generando un conjunto de iniciativas que vayan en la dirección correcta, eso va a ser parte precisamente del intercambio y del debate que se pueda dar en la comisión. Así que los invitaría a que a medida que vayan teniendo algunas organizaciones, gente experta que nos pudiera ilustrar este debate, lo pudiéramos tener presente a la brevedad posible porque el día lunes 12 probablemente el primer bloque lo vamos a destinar a seguir tramitando este proyecto. ¿Les parece? Bueno. ¿Ah? El proyecto, como es gestionado, sería ideal que se juntara su asesor o con el asesor de la diputada Veloso para que puedan hacer un texto único y eso presentarlo a la comisión para que la comisión lo tome como texto base. ¿Está? ¿Sí? Perdón. Diputado Sáez, diputado Zagarría. Gracias, presidente. Agradeciendo su buena disposición, yo quisiera pedir que para esa sesión del 12 se pudiera convidar a la señora Paola Díaz, quien es presidenta del CADA Quellón. Los CADA son los consejos, el Comité de Agencia de Área de INDAP. Cada zona de área de INDAP tiene un consejo asesor. Ellas son de la ciudad de Quellón, en Chiloé. Puedo dejar el contacto luego. Porque también tienen una visión que aportar similar a lo que señalaba el diputado Cornejo, presidente, previamente. Son en general pequeños crianceros. En el caso del sur de Chile es mayormente población de criadores de ovejas y también de gallinas y producción de huevos. Y también tienen un punto de vista que a poder aportar. Diputada Zagarría. Gracias, presidente. En nuestra sociedad somos el hombre y su perro, así que donde vaya hay un animal. La verdad es que el tema que se ha planteado aquí en estos dos proyectos es un tema muy controvertido. Unos defienden una situación, otros otros.
Así que es muy enriquecedor también el debate que se está dando y creo que es muy importante tener la mayor cantidad de invitados de una u otra posición y nosotros ahí tomar las determinaciones que correspondan, pero yo creo que tenemos que definir claramente lo que es los perros de libre circulación y de los perros comunitarios. Yo misma en mi barrio ayudo a mis perros comunitarios, le pongo agua, comida no les doy porque uno los cuida, los conoce, pero evidentemente aparecen a veces manadas peligrosas que andan por ahí y también debemos reconocer que hay personas que son muy responsables con sus mascotas y otros no tan responsables. Entonces nosotros tenemos aquí una gran misión, digamos, o responsabilidad de poder equilibrar. Así que es muy importante que demos una discusión amplia a este proyecto. Gracias. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más la palabra sobre el punto? Bueno, vamos a pasar al segundo punto de la tabla, que es continuar con la discusión del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para prohibir y sancionar la práctica del coleo. Boletines refundidos número 16.680-12 y 17.465-12. Participa de manera telemática la señora Bárbara Castillo Barra, abogada de la Fundación Derecho y Defensa Animal. Doña Bárbara tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Si me autorizan a compartir una presentación. No hay ningún problema, está habilitado para compartir. Me indica que el uso compartido no está activado. No aparece habilitado acá. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, previo a realizar la observación específicamente al proyecto 16.680-12, me gustaría recordar específicamente qué consiste el coleo. Práctica que implica derribar a los toros tirándolos de sus colas con la participación de jinetes, en circunstancia que una vez que estos caen, estos son sometidos a métodos brutales para efecto de que estos se reintegren, tales como aplicación de corriente eléctrica, golpes continuos, golpes con caballos e incluso doblar sus colas hasta quebrar. Y es justamente esto lo que motiva nuestra participación como Fundación Derecho y Defensa Animal el día de hoy. Esto es sumamente importante porque aun cuando existen dos artículos relevantes de nuestro Código Penal, estos son el artículo 291 bis y el artículo 291 ter, los cuales el primero tipifica el delito de maltrato animal en diversas hipótesis y el segundo especifica que el maltrato animal puede ser cometido a cualquier especie animal con distintas formas de comisión. ¿Esto qué quiere decir? Se puede cometer tanto por acción como por omisión. A pesar de estos dos artículos, existen en la actualidad una serie de prácticas realizadas por el ser humano que constituyen maltrato animal y que son legales. Esto fundamentalmente en virtud del artículo 16 de la Ley 20.380, que es la Ley de Protección Animal. Bueno, esta ley contempla y se encuentra redactada en los siguientes términos que indica que las normas de esta ley no se aplicarán a los deportes en que participen animales, tales como el rodeo, las corridas de vaca, el movimiento a la rienda y los deportes ecuestres, los que se regirán por sus respectivos reglamentos. Ante esta grave excepción que contempla este artículo de la Ley 20.380, sabemos que debemos tomar acción como sociedad, fundamentalmente porque desde la publicación de esta ley, esto quiere decir, se publicó la Ley 20.380 el 3 de octubre del año 2009, han transcurrido más de 15 años, tiempo suficiente en que la ciencia ha acreditado de forma fehaciente la sintiencia animal a profundidad. Es por esto que creemos que es urgente de esta manera no exceptuar aquellas actividades completamente prescindibles que constituyen maltrato animal. Es por esto que el día de hoy apoyamos en esencia este proyecto, fundamentalmente porque creemos que se hace cargo de esta problemática que mencionamos y que existe en la actualidad, no sin antes realizar observaciones, fundamentalmente en cuanto al contenido del proyecto. Esto es en relación al inciso final
que se incorpora respecto al artículo 16 de la Ley 20.380 sobre protección animal, que se incorpora en el siguiente tenor. Con todo, se prohíbe en todo el territorio nacional toda práctica que implique actos en los cuales uno o un grupo de jinetes montados a caballo persigan a un ovillo, toro u otro animal en una manga o corral, con el objetivo de tomar al animal por su cola y derribarlo. Comenté recién respecto a las observaciones, porque a nuestro criterio se presentan una serie de desafíos respecto a este proyecto, fundamentalmente por la definición que es excesivamente específica, lo cual a nuestro criterio constituye y abarca una serie de problemas que vienen en efecto a limitar la efectividad en cuanto a la prevención y sanción de todas las conductas e hipótesis que constituyen maltrato animal. Esto desde dos perspectivas. La primera perspectiva en cuanto al riesgo de adaptación, fundamentalmente porque las personas que realizan dichas prácticas, eventualmente, en este caso las personas que practican el coleo, pueden encontrar formas alternativas de llevarlas a cabo, adaptándose a nuevas modalidades para eludir así la prohibición y no ser sancionados en definitiva. Ejemplo de ello lo sería tirar de otras extremidades del animal, distintas a la cola como ocurre en el coleo, o realización de la actividad fuera de una manga o corral. Por otra parte, esta definición estrecha, que a nuestro criterio tiene que ser modificada, deja fuera una serie de prácticas afines, que aunque no encajen estrictamente en esta norma, pueden involucrar igualmente hipótesis o ciertas situaciones y conductas de maltrato animal. Específicamente, esto es referente a ciertas prácticas que se realizan en otros países, debido fundamentalmente a los flujos migratorios e intercambio cultural que se encuentra presente en la actualidad en Chile y que podrían de cierta manera pasar desapercibidas si no se amplía esta definición, ya que no encajan directamente en la descripción del proyecto de ley. Por eso para nosotros es fundamental, sumamente necesario que se amplíe esta definición contemplada en el inciso segundo del artículo 16 que propone justamente este proyecto, a una definición que sea mucho más amplia y flexible, permitiendo de esta manera englobar mayor variedad de situaciones en que se incurre el maltrato animal, más allá de la específicamente referida al coleo, para que pueda cubrir un espectro más amplio de estas prácticas extranjeras que pueden ir surgiendo como resultado de la globalización. De esta forma, fundamentalmente para garantizar una protección más efectiva, completa y global para los animales, sin que existan en definitiva lagunas que permitan una continuación de estas actividades crueles que constituyen maltrato animal bajo diversas modalidades. Conforme a lo indicado precedentemente, como Fundación Derecho y Defensa Animal, nosotros proponemos, en verdad, una redacción a este artículo, que vendría a ser definida en los siguientes términos. Con todo, se prohíbe en todo el territorio nacional toda práctica que implique actos en los cuales uno o un grupo de jinetes montados a caballo persigan a un ovillo, toro u otro animal con el objetivo de atraparlo por la cola, el cuello o cualquier otra extremidad, ya sea con la mano, con un lazo, con cuerdas o mediante cualquier otro tipo de herramientas o técnica que implique sujetar o inmovilizar al animal y derribarlo. Esto fundamentalmente, como lo mencioné con anterioridad, con la finalidad de ampliar la definición de maltrato en este caso y que se incluyan las diversas hipótesis con objeto de evitar de alguna manera que se incurra en conductas que puedan favorecerse de alguna medida con este vacío legal, que en definitiva incurriría la propuesta que contempla este proyecto en la modificación y la incorporación del inciso segundo del artículo 16 de la Ley 20.380. Muchas gracias. Gracias, doña Bárbara, por su exposición. Ofrezco la palabra
Diputado Mesa. Gracias, presidente. Primera vez en mi vida que escuchaba del coleo, nunca lo había escuchado ni lo había visto, no tenía idea que existía. No, no tenía, la verdad, la más mínima idea. Pero me queda una duda de la exposición, que es la primera aproximación que tengo a esta práctica. Dentro de las formas que existen en esta práctica, por lo que se nos describió, ¿cierto? Está lacear al animal, ¿cierto? Una de las últimas láminas salía en la descripción. Exactamente. La propuesta de redacción. A mí me gustaría saber si en qué cambia, por ejemplo, el laceo que hace un campesino cuando se le está arrancando una vaca y que la puede agarrar del cuello, de los cachos, de una pata, y que muy probablemente se lo digo porque lo vi cuando era chico, mi madrina, la señora Norma, que ya está muy avanzada de edad, ya no tiene animalito porque ya por su físico no se puede hacer cargo de ningún animalito, pero ella tenía varias vacas y de hecho sacaba leche en las mañanas y laceaba las vacas para llevarlas a un como corralcito que tenía para poder sacarles leche. ¿Por qué en una práctica como el coleo es considerado, o se propone, mejor dicho, que sea considerado maltrato animal, el lacear una vaca, es dentro de otras partes de la reacción, pero me quiero centrar en esa porque me llama profundamente la atención. Y la práctica campesina no. Todos los que tenemos algún grado de vinculación con el mundo campesino, o sea, yo mismo también me acuerdo a don Rafael Vázquez, que en paz descanse. Cuando yo era chico, yo me juraba guaso y me juraba vaquero porque lo acompañaba a arrear las vacas. Con 6 años, yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Pero yo lo veía a don Rafael con mucha destreza y con un lazo agarraba a la vaca que iba corriendo. Era una cuestión que era increíble. Él maltrataba a sus animales. Me gustaría que se nos pudiesen aclarar esas dudas, presidente, respecto de este proyecto. Muchas gracias. La misma intervención del diputado Mesa a doña Bárbara es que, bueno, lo quiero decir claramente, yo soy partidario que no hubiese rodeo, pero entiendo que es hay una práctica que algunas personas consideran deporte, varias veces la Cámara ha rechazado eso. Entonces, tengo la impresión de que en la propuesta de redacción, más que sancionar y prohibir el coleo, que es esta práctica, otra de las joyas que nos llegó desde Venezuela, que implica que los jinetes montados a caballo son los que hacen el deporte, no es cualquier persona que la sea animal. Pero, ¿cómo ven ustedes que la propuesta de redacción hace viable que siga subsistiendo el rodeo que nosotros conocemos? Que yo, por supuesto, quiero decir, no comparto, pero también entiendo que hay gente que lo comparte y que no tenemos los votos para que eso fluya en esta comisión, a diferencia de esta práctica horrorosa del coleo que hemos visto que son jinetes que toman a los toros de la cola y los voltean. Doña Bárbara tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, una diferencia importante que distingue al coleo del rodeo propiamente tal es que el rodeo no implica derribar al novillo propiamente tal. Y adicionalmente, a diferencia del coleo, se encuentra regulado por sus propios reglamentos y también amparado como deporte, en cierta manera, por el artículo 16 de la ley 20.380, que es la ley de protección animal. Entonces, esa es la diferencia significativa en cuanto a la diferencia entre coleo y el rodeo propiamente tal. ¿Cuál era la otra consulta que me realizaron? No, eso es lo que... ¿Alguien más la palabra? Bueno, le damos las gracias a doña Bárbara por su exposición y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.